Hola, en este vídeo vamos a tratar con la salida de datos una vez que ya hemos introducido toda la bibliografía o todas las referencias bibliográficas en EndNote. Para ello, primero veremos cómo se integra EndNote en un procesador de textos como es Word. Veremos cómo se van insertando las referencias bibliográficas conforme escribimos. Luego también veremos cómo personalizar un estilo de bibliografía para hacerlo más o menos todas las variables a nuestro gusto. Y por último vamos a ver cómo se puede editar una referencia en particular para, bueno, pues por ejemplo, para añadirle un sufijo, un prefijo, páginas, etcétera. Lo primero que debemos de comprobar es que si se ha instalado bien el programa EndNote, cuando abramos Word deberemos tener en la parte superior una pestaña que se llama EndNote. Si pulsamos aquí veremos cómo cambia el menú y podemos ir a EndNote, podemos insertar una referencia y luego algunas otras de las podemos seleccionar un estilo. Podemos ver muchas de las propiedades y funcionalidades que tiene EndNote. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Comenzamos a escribir, vamos a intentar introducir una referencia. Vamos a poner un poco de texto. Vamos a referenciar hasta aquí, esta parte del texto. Colocamos el cursor en la parte donde queremos referenciar, vamos a EndNote. Tendremos que tener abierta nuestra base de datos, nuestra bibliografía y bueno, pues vamos por ejemplo a referenciar esto. Podemos hacerlo usando doble clic o podemos hacerlo también con Insert Citation. Como veis, lo primero que hace es colocar aquí la referencia bibliográfica y al final coloca al final del texto coloca el resumen de la bibliografía. En este estilo, que lo he puesto como Vancouver, el modo de referenciar, como veis, es un número entre paréntesis que te lleva al final de las referencias con otro número donde ya pone todos los datos del libro o del artículo. Si cambiamos el estilo a Harvard, veréis que automáticamente cambia la manera de referenciar, que en este caso Harvard es el apellido, coma y el año de la publicación. Para que veáis cómo puede ir cambiando, vamos a ver otro ejemplo de referenciación. En este caso va a ser con más de un autor. Vamos a EndNote, elegimos esta referencia, le decimos que inserte la cita y veis que ya incluye los dos autores con la fecha. Vamos a ver qué pasa ahora con otro ejemplo en el que vamos a referenciar varias publicaciones. Pues vamos a EndNote y seleccionamos, por ejemplo, este 2012 con este 2012 con este, por ejemplo aquí, y le damos a insertar. Veis que en este caso lo referencia cada uno con su año. Por ejemplo, cuando son más de dos autores, vamos a hacer la prueba. Procedemos igual. Vamos a ver, por ejemplo, este que tiene muchos autores. Tiene todos estos de aquí. Y ya veis que pone et al, que es la manera de decir Neher y otros 2020. Otro de los casos que se nos puede dar es, por ejemplo, el caso en el que tenemos una publicación que no tiene autor, ¿de acuerdo? Que es un anónimo. Entonces, en ese caso, pues
he creado en EndNote a propósito una entrada que la he hecho a mano con insertar referencia, con nueva referencia, en el que, bueno, pues he puesto textos de poesía antigua de 1514 que no tiene autor, ¿de acuerdo? No se conoce el autor. Vamos a ver cómo se podría referenciar en el caso de un texto anónimo. Entonces, pues, escribimos un poco de texto y lo vamos a referenciar. Siempre estamos hablando del estilo Harvard. Vamos a EndNote, localizamos el que queremos y vemos que solo pone el texto, perdón, el año. Entonces nosotros podemos cambiar esto con los ajustes del estilo de Harvard, ¿de acuerdo? Para cambiar los ajustes del estilo de Harvard, porque por ejemplo aquí queremos que ponga anónimo y aquí vemos que estos dos autores del 2020 los está uniendo con la partícula and, con la preposición and, conjunción, en lugar de poner y, que sería en español, porque estamos escribiendo en español, bueno, pues podemos modificar el estilo Harvard que viene aquí para que todas esas cosas las vaya haciendo. Entonces vamos a introducir, por ejemplo, estas dos modificaciones aquí. Vamos a editar en EndNote, editar Output Styles, ¿de acuerdo? Y vamos a editar Harvard. Veis que se abre este cuadro donde podemos personalizar o editar el cuadro de Harvard, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis sobre el estilo, pues la puntuación pues la dejamos en inglés. Por ejemplo, aquí ya nos pregunta, para trabajos anónimos teníamos puesto dejar el autor en blanco. Vamos a poner insertar el texto anon, punto, que es como se debería referenciar. Los números de las páginas podemos elegir que ponga solo el primero, que ponga todo el tramo pero con el último número abreviado, o los dos últimos números, o todos completos, etcétera, etcétera. Aquí tenéis varias opciones, ¿vale?, para poder particularizar. Y luego, por ejemplo, vamos a ir aquí. En las citas, para las listas de autores, cuando son más de uno, aquí pone una exageración, cuando son de número de 1 a 100, ponemos antes del último, pone and, y antes del último en el formato de autor y año también and. Entonces esto lo vamos a cambiar por y, ¿de acuerdo? Pero ojo, en estas casillas tenéis que llevar cuidado porque el espacio también computa, de tal manera que si ponéis y solamente se van a juntar, no va a dejar espacio, se van a juntar todos los apellidos. Entonces es mejor que hagáis espacio y espacio. Y volvemos a repetir aquí, espacio y espacio, para que salga ya correctamente. Entonces, bueno, pues vamos a guardar, decimos que sí. Y pues ponemos, por ejemplo, Harvard personalizado, ¿de acuerdo? O queréis ponerlo en español o como queráis, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues ahora aquí en Word veis que estamos con el estilo Harvard y que pone and y pone 1514. Vamos a cambiar, como aquí no tenemos, seleccionamos otro estilo y vamos a la H, donde debe haber quedado registrado Harvard personalizado. Aquí está. Ok. Y automáticamente veis que pone y pone el nombre de anónimo. Otra de las cosas que podemos personalizar es esta bibliografía, el formato de la bibliografía. Para ello podemos, por ejemplo, ir a EndNote. Vamos a herramientas, en el plugin Cite While You Write bajamos a formato de la bibliografía y aquí tenemos el formato de la bibliografía, ¿de acuerdo? Y el layout, digamos que es como la imagen que tú quieres que tenga. Podemos elegir la fuente, el tamaño y, por ejemplo, para que veáis en este ejemplo que pone referencias bibliográficas, lo vamos a cambiar al inglés. O simplemente references. Le damos a aceptar y automáticamente ya lo pone en Word.
Otra de las cosas que podemos hacer es, pues por ejemplo, una de las citas, una de las referencias, podemos editarla, ¿de acuerdo? Nos sale este cuadro y aquí podemos ponerle pues el número de páginas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner, si fuera una excepción, pues podríamos poner excepción o except y veis que lo añade, o podemos quitar y poner el sufijo, pues por ejemplo podemos poner la página 45. Como veis, no ha guardado el espacio, pues volvemos y añadimos lo que necesitemos y ya lo coloca bien.